Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. A continuación les vengo a traer un ataque muy interesante que se da en la apertura italiana contra la defensa de los dos caballos, conocido como el ataque Fegatelo. Realmente muy bueno para aquellos jugadores a los que les gusten las aperturas agresivas de ataque y que no teman a sacrificar material. Aunque por supuesto las negras han estudiado mucho y aparentemente consiguieron la línea donde logran la igualdad, siempre es interesante estas complicaciones, ya que, como les digo, las negras deben conocer muy bien en qué camino se meten, porque si no pueden quedar perdidas muy rápido. Además, les recuerdo que hace muy poco una partida con esta línea se presentó entre el gran maestro norteamericano Wesley So, quien se la jugó al mismísimo campeón del mundo Magnus Carlsen. Por supuesto, Magnus conocía muy bien las líneas principales, pero aún así So tuvo sus chances de complicar y la partida se decantó en favor de Carlsen, pero más que todo en los apuros de tiempo. Así que realmente no deja de ser interesante este ataque Fegatelo. Por supuesto, antes de ver este interesante video, les recuerdo que pueden suscribirse y por supuesto activar la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis para ustedes, pero a mí me ayudarían muchísimo a seguir creciendo. Para iniciar con este ataque, las blancas juegan E4, las negras E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4 planteándose una apertura italiana. Ahora las negras escogen caballo F6, que es la defensa de los dos caballos. Tras este movimiento, las blancas pueden hacer algo más sencillo como D3 para defender el peón, pero es aquí donde hacen la jugada caballo G5, sumamente agresiva, iniciando el temible ataque Fegatelo. Ahora, la cuestión en este momento es que parece que las negras tienen una sola jugada y de hecho esa es, solamente tienen un solo movimiento para no quedarse mal y es la jugada D5. Tras la jugada E por D5, la teoría dice que para lograr la igualdad se debe jugar caballo A5. Las blancas juegan alfil B5 jaque, C6, D por C6, P por C6, alfil D3, caballo D5, caballo F3 y tras alfil D6, según los módulos esta posición es de igualdad, pero sigue existiendo muchas complicaciones. Igualdad porque aunque las negras tienen un peón de menos, tienen ventaja en el desarrollo y parece que sus piezas tienen mejor armonía. Fíjense que dominan el centro del tablero. Las blancas tienen ventaja material, pero sus piezas aún están sin desarrollar y eso puede ser un problema en estas posiciones tan abiertas. Ahora, la idea del ataque Fegatelo, sobre todo para aquellos jugadores que están iniciando, es que muchos jugadores creen que tras la jugada caballo por D5 no hay ningún problema porque simplemente el caballo bloquea la acción del alfil de C4. Pero es aquí donde vienen las complicaciones, porque la blanca juegan la poderosa caballo por F7. Fíjense que básicamente se obliga a que el rey capture este caballo porque está dando un ataque doble a la dama y a la torre. Tras rey por F7 viene dama F3 jaque, se ataca al caballo de D5 tanto con la dama como con el alfil. Y ahora las negras no tienen más remedio que jugar rey E6 defendiendo el caballo. Fíjense que si se quita cualquier otro lugar, simplemente con la jugada alfil por caballo o dama por caballo, las blancas quedarían con gran ventaja. Tras la jugada rey E6, fíjense que ya las negras han perdido el enroque, su rey está en el centro y les falta desarrollo allí a sus piezas. Mientras que las blancas van a seguir con la iniciativa con la jugada caballo C3, siguen poniendo presión sobre el pobre caballo de D5. Nuevamente las negras no tienen más que jugar caballo B4 defendiendo el caballo. Y ahora las blancas juegan enroque. Fíjense que aparentemente sacrifican material, pero no es así. Las negras deben tener mucho cuidado de no caer en la tentación de comerse ese peón de C2. Fíjense que si por ejemplo las negras jugaran caballo por C2, esto sería un error grave porque las blancas jugarían alfil por D5, no solo recuperando la pieza, sino que por ejemplo tras rey D6, alfil B3 amenazan el caballo. Y si caballo por A1, entonces las negras se encuentran con un mate en 3 muy bonito. Dama de 5 jaque y tras rey E7, dama por E5 con mate inevitable a la siguiente jugada.
Fíjense que si rey de 7 viene dama E6 mate y si tapa de alfil el jaque, dama por alfil jaque mate. Así que las negras deben tener mucho cuidado en esta posición. Por eso la mejor opción no es comer sino seguirse defendiendo con la jugada C6. Ahora el caballo parece que está protegido, pero las blancas siguen con su iniciativa con la jugada D4. Por supuesto tratando de abrir líneas lo más rápido posible para acabar con ese rey negro. Nuevamente las negras se encuentran en un predicamento, si capturar el peón de C2 intentando ganar material o seguirse defendiendo. Pues bien, la primera opción realmente no es la correcta. Nuevamente tras una jugada como caballo por C2, las negras quedan perdidas porque la iniciativa de las blancas es demasiada. Seguiría simplemente D por E5 y tras caballo por A1, por ejemplo, pensando que tienen ahora torre y pieza de ventaja, vendría torre de 1, una jugada realmente mortal. Nuevamente se clava el caballo y por ejemplo tras B5 intentando repeler las piezas blancas, vendría caballo por D5 y ahora fíjense las descubiertas que se están amenazando. Caballo F4 volándose la dama en D8. Tras una jugada como alfil D7 bloqueando o intentando bloquear la posición, vendría la jugada caballo C7, jaque doble a la descubierta. Y ahora simplemente las negras están mate inevitable en un movimiento. Si por ejemplo rey por E5 viene dama F4 jaque mate. Y si por ejemplo rey E7 viene dama F7 jaque mate. Así que las negras no deben caer en la tentación de seguir capturando material porque pueden perder rápidamente. La mejor opción es simplemente seguirse defendiendo en esta posición. Por ejemplo con la jugada dama F6, prácticamente única. Ahora las blancas necesitan continuar con la iniciativa porque recuerden que tienen una pieza de menos. Y esto lo pueden hacer jugando, por ejemplo, dama E2. Tras, por ejemplo, rey E7, que es la mejor jugada, vendría la jugada caballo E4 atacando la dama. Dama G6, A3 atacando el caballo de B4. Alfil F5. F3, caballo A6 y D por E5. Fíjense que tras este movimiento las blancas ya han recuperado material. Tienen aún pieza de menos pero por 2 peones. Esto es más que compensable. Así que además amenazan alfil por A6 ganando otro peón. Y ahora serían 3 peones, tras lo cual ya es suficiente material por la pieza sacrificada. Además, fíjense que el rey sigue en el centro y tiene muchos problemas. Así que para nada las blancas están peor aquí, aunque tengan pieza de menos. Otra idea acá es, en vez de jugar, por ejemplo, rey E7, las negras podrían intentar la jugada alfil D6. Digamos que buscando desarrollo o aparentemente buscando desarrollo una buena jugada. Pero es un error porque las blancas podrían continuar con F4 y ahora fíjense que la pérdida del peón central es inevitable. Además se siguen abriendo líneas sobre el rey. Entonces esto es lo interesante de este ataque fegatelo, que las negras tienen que conocer muy bien las ideas para no quedarse mal. Además las blancas pueden plantear la entrega de más material intentando poner allí algunas heladas a las negras que si no siguen defendiendo su pobre caballo de D5 se van a quedar simplemente perdidas. Así que un ataque muy interesante que les recomiendo sobre todo a aquellos jugadores, como les dije, que son agresivos, que les gusta entregar piezas con tal de mantener la iniciativa. Y sobre todo porque es muy fácil de aprender las líneas principales. Más fácil de aprender para las blancas que para las negras. Digamos que las líneas para defenderse de las piezas negras son un poco más complicadas. Así que una buena opción a considerar en su repertorio, sobre todo para aquellas partidas rápidas y blitz. Bien amigos, si les gustó este video, les recomiendo, me pueden apoyar dándole un buen like y sobre todo compartiendo con sus amigos. Además, como siempre les recuerdo que pueden suscribirse y por supuesto activar la campanita. Recuerden, esto es gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.